Y hoy, aprovechando que estamos en Semana Santa y estamos en familia, aprovecho para traer este tema, evidentemente, que es cómo detectar o cuáles señales debemos tener en cuenta, sobre todo en nuestros hijos, cuando están en esa edad escolar que son tan difíciles de descifrar para detectar un trastorno alimentario. Vemos con gran preocupación cómo va creciendo y creciendo este tipo de trastornos y que estos trastornos inician desde esta etapa de su etapa infantil y su etapa escolar. Algunos consejos se pueden dar para detectar señales, para poder determinar si un niño está entrando en el camino de un trastorno alimentario. Pero más que eso, si usted en su casa es un padre observador, una madre observadora, un tío observador y reconoce muy bien cuáles son los comportamientos de sus chicos, van a poder reconocer también en qué momento estos comportamientos empiezan a cambiar para que ustedes prendan todas las alarmas. Los pequeños cambios en los niños son las banderas rojas de los trastornos alimentarios. Cualquier cambio en el comportamiento nos debe hacer pensar como adultos que nuestros chicos están transitando algún tipo de preocupación. Cuando uno, a mí me gusta hacer esta metáfora y es como la del árbol, la raíz que tiene una raíz y que tiene unas ramas. En los trastornos alimentarios, lo que vemos en las personas son las ramas, las flores, las hojas. Entonces, ¿qué vemos? Los síntomas, cuando ya no están comiendo, cuando están provocándose el vómito, cuando tienen una gran cantidad de complejos y de preocupaciones y que están incluso en estados depresivos, ansiosos, pero lo más importante es que cuando uno encuentra estas ramas debe irse a la raíz y la raíz de los problemas alimentarios están en la forma como los chicos han aprendido sus creencias, creencias que han adquirido de sus padres, creencias de tipo no adaptativas que los han hecho pensar que debe ser la vida de una forma y que su cuerpo y su peso debe tener una forma. Hoy las creencias no solo se toman a partir de los padres, se toman a partir de influencers y vemos cómo las redes sociales y cómo hoy hablaban de una noticia de los filtros y una restricción de filtros en algún país y vemos las revistas y todo lo que la comunicación les arroja a los chicos todo el tiempo a través incluso de sus artistas musicales es una imagen de delgadez, una imagen de poca sanidad a nivel de su peso corporal. Las señales que debemos tener en cuenta son 12 de las cuales les voy a hablar y vamos a entrar de una en materia con estas señales. Digamos que la primera de ellas es en el estado emocional de los chicos, siempre tenemos como hay unos que son más divertidos, otros que son más tranquilos, otros que son el alma de la fiesta y hacen chistes y debemos reconocer cuál es cuál dentro de nuestra familia. Cuando ellos empiezan a tener irritabilidad alterada o cuando empiezan a verse inestables emocionalmente, cuando era un niño que no lloraba fácilmente y ahora cualquier cosa le hace llorar, era un niño que era muy tranquilo, era el más juicioso y de pronto de un momento a otro se vuelve irritable y le contesta a los papás y pelea con los chicos y lo llaman en el colegio porque tuvo un problema con otro chico. Esto es un cambio en la estabilidad emocional y una irritabilidad exagerada para lo que es esa persona. Entonces allí tenemos un primer signo de alarma, pero solo lo van a reconocer si ustedes saben cómo es que se comportan y cómo manejan las emociones sus hijos. Otra de las señales es la tendencia a aislarse y a disminuir las relaciones de grupo con sus iguales. Entonces, normalmente hay unos niños que son un poco más aislados, otros menos aislados, pero al final en una etapa escolar, en el colegio, en el aula del colegio, de la escuela, están todos y comparten, sean unos más tímidos o sean otros mucho más divertidos. Pero cuando vemos que ellos empiezan a enfermarse porque no quieren llegar a su colegio, cuando empiezan a aislarse de los grupos, cuando empiezan a no tener amigos y estar solos dentro de las etapas de recreo, esas personas, esos chicos pueden estar entrando en algún problema de ansiedad, alguna preocupación adicional que puede ser un trastorno alimentario. Entonces, cuidado con eso. A veces los chicos se aíslan también porque simplemente no quieren ver que los otros o las otras comen algunas cosas que les dan en su lonchera y ellos no quieren porque ya empezaron a cuidar su cuerpo y a cuidar su peso corporal. Entonces, pilas con eso. Hoy vemos muchos influencers incluso profesionales que son un poco irresponsables al tratar de vender esa idea de perfección corporal.
y los chicos siguen estas redes y estas personas. Así que los padres tienen que ser muy obsesivos a la hora de ver qué es lo que están siguiendo, a quienes están escuchando en los canales de YouTube, en los Instagram, en las redes sociales y qué son los consejos que estas personas están dando. Otra de las señales es que disminuyen la concentración y el rendimiento escolar. Entonces ellos están más preocupados por aspectos de la forma que por aspectos de fondo de su ser. Quiere decir que ya no se preocupan tanto por el estudio, eran chicos que rendían muy bien y les iba bien o promedio o normal o por lo menos pasaban, pero ahora resulta que empiezan a perder materias y empiezan a tener problemas en materias, incluso en asignaturas que uno creía que este chico era una persona muy fuerte en ese campo. Entonces, pilas, cuando ellos disminuyen su concentración, ¿qué le quita a uno la concentración como adulto? Pues que se mete un pensamiento equivocado, una creencia equivocada y uno se dispersa. Eso le pasa a ellos. Están en el salón, entran un pensamiento con respecto al tema, a su complejo de inferioridad, a su autoestima, a su autoconcepto, a su autoimagen y eso les distrae de lo que están haciendo realmente, que es estudiar. Hay otras señales, el aumento aparente de horas de estudio y el aumento de actividades útiles. Entonces, estas personas a veces también dicen y empiezan a decir en casa que tienen mucha carga, que tienen muchas tareas, que se encierran en la habitación porque es que tienen que estudiar mucho. Mamá, no puedo comer porque es que tengo tal cosa, es que tengo que terminar esta tarea, dejan las comidas a medias y este tipo de comportamientos de una vez debe alertar. Empiezan con una otra señal, es que son muy autoexigentes en la perfección y son rígidos. Entonces uno encuentra adolescentes y chicos en etapa escolar que fácilmente le dicen al papá cuando le sirve un domingo, la comida que es de domingo, que es un poquito más relajada, y empiezan a quitar el pan de la hamburguesa, a quitar estas cosas, a quitar otras, cuando deberían ser despreocupados, porque es que a una edad escolar uno no debe tener ese tipo de obsesiones por el tema de la figura. Y no, ellos no, no, por favor, para mí esto no, para mí deme agua, para mí deme un vegetal, ya estoy satisfecha, estoy llena, ya no quiero más. Y estos chicos de una vez deben encender en el papá una señal de alarma porque algo está ocurriendo con su patrón alimentario porque están demasiado exigentes. También hay crecientes comentarios sobre el peso. Entonces son niños que fácilmente le pueden preguntar a su papá, ¿cómo me ves? ¿Cómo estoy? ¿Estoy apretado? ¿Mi talla? O empiezan ellos mismos a hacer juicios sobre otras personas, incluso de la familia. Mamá, estás muy gorda, papá, estás muy esto, ¿por qué no haces ejercicio? Deja de comer tanto. Un niño en etapa escolar que tiene ese tipo de preocupaciones como de un adulto, ya hay que preocuparse. Suenen las alarmas, suenen las campanas, hay que tomar acción. Cuando también esos chicos empiezan a perder peso de forma injustificada y algunos se argumentan la pérdida de peso que no, que es que están en la adolescencia, que es que no, que se están dando el estirón, que es que educación física en el colegio, entonces tienen mucha actividad, pero no. Recuerden que el peso, cuando ustedes llevan a sus hijos al control de pediatría, al control de medicina, hay unos pesos y hay unos rangos dentro de los cuales se habla de normalidad. Cuando ellos empiezan a irse hacia el rango inferior, tienen que preocuparse. Cuando empiezan a comprar, por ejemplo, van a comprar ropa y rechazan la ropa que le compra su papá porque está demasiado ancha, porque ese abrigo está muy grande, porque me veo gordo, porque este tipo de cosas con la ropa de Navidad, la ropa de mitad de año, el uniforme del colegio, apriétenme aquí, pónganme aquí, quítenme allá. Este tipo de preocupaciones en un chico en edad escolar son totalmente irracionales y solo dependen de un factor que le han impuesto socialmente, sea en su círculo familiar o que ya está desarrollando esa creencia a partir de los círculos sociales en los cuales se está desenvolviendo, como por ejemplo en el colegio. Cuando ellos empiezan a restringir alimentos que antes les encantaba y ahora no, porque es que no, que es que esto no, porque esto engorda, porque es que esto me daña, me sube el colesterol, me sube el azúcar, me da la diabetes y este tipo de cosas pueden enfermar un poco, los obsesionan. El comportamiento alimentario extraño, como por ejemplo los atracones de comida que se dan en ellos, que de pronto llegan y comen muchísimo, pero de pronto duran una semana en las cuales están restringiendo, días en los cuales están restringiendo de forma importante por haber comido el atracón que ya tuvieron. Entonces tengan cuidado con esto. Aumento de la actividad física. Entonces adolescentes, ve uno que entrenan en la mañana, entrenan en la noche, porque es que tienen que mantener su estado físico. Toman agua, hacen ayunos, que los ayunos para los niños en edad escolar pues están casi que prácticamente prohibidos.
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Actividades impulsivas. Hay unos que empiezan a hablar mal de sus profesores y empiezan a calificarlos. No, es que esa es la profesora la gorda, el profesor el gordo. Cuando hacen ese tipo de comentarios que tienen que ver con el aspecto físico de personas a su alrededor, pilas, es una bandera roja que hay que de una vez mover para alertarnos acerca del trastorno alimentario. Este tema es importante, hay que hablarlo, no hay que desconocerlo, y al igual que cuando hablamos del suicidio, tenemos que hablarlo en familia, tenemos que decirlo, porque cuando uno habla de este tema en familia con los niños, rompe un patrón de pensamiento que tenía como arraigado y unas creencias que tenemos que romper. Entonces, ahora sí, ya dejo de hablar aquí solo e invito a mis compañeros para que me acompañen. Yo sé que en estos días también ha habido algunos otros programas de televisión con respecto a este tema en otros canales y me parece importante porque nos sumamos a la tendencia de sensibilizar un poco alrededor del tema de los trastornos alimentarios. Yo no sé si tú, bueno, con Liz ya hablamos, pero yo no sé si tú, Aleja, tú sabes que en el tema de las comunicaciones nosotros tenemos una gran responsabilidad y vemos cómo mucha gente está proyectando diferentes, casi que hay mucha polaridad en el tema de la imagen que se presenta. Encontramos, por ejemplo, algunas actrices de vieja data que están reconociendo su edad y mostrándose tal como son. Pero también aparece el tema de los filtros y aparece el tema de la medicina estética, de las cirugías plásticas, una cantidad de cosas. Y vemos también incluso profesionales de medicina hablando de ayunos intermitentes, del entrenamiento, mejor dicho, de alto rendimiento y una cantidad de cosas. Y todos los chicos son unas esponjas, absorben todo. ¿Tú qué opinas con este tema? Tú, además, que eres especialmente madre. Martín, a mí este tema me parece bastante delicado porque muchos padres también caen en eso, en hacerle estos ayunos prolongados a sus hijos, sobre todo mamás jóvenes que tienen niñas mujeres. Estamos viendo que estas niñas presentan desórdenes alimenticios, no se alimentan bien en el colegio, fuera de eso que pues a la final uno no se da cuenta si nuestros hijos de verdad se están alimentando adecuadamente en esta jornada escolar que es bastante larga. Uno simplemente como papá pues toma la iniciativa de pagar, por decirlo así, un restaurante, empacarle una lonchera balanceada, pero a la final uno no sabe los niños cómo se están alimentando en el colegio. Y adicional a esto, súmale, por ejemplo, este tipo de noticias que yo estaba compartiendo con todos los televidentes esta mañana, y es que ahora los niños están muy enfrascados en el mundo de las redes sociales, donde yo decía ahora que se idealizan vidas, se idealizan cuerpos, se idealizan rostros. Entonces las niñas están creciendo con unos estereotipos de belleza de que si no es la más delgada, si no es la más operada, si no es la que tiene cierto tipo de ropa, entonces no va a encajar en la sociedad. Yo creo, Martín, que acá el trabajo que nosotros como papás tenemos que hacer tiene que ser constante y estarle hablando todo el tiempo a nuestros hijos, sea niña o sea niño, porque ahora también es muy usual ver que los hombres se cuiden, ahora los hombres ya también están más pendientes de su apariencia, se realizan procedimientos estéticos. Entonces, Martín, yo creo que acá es muy importante sobre todo recalcar que los papás en casa trabajen mucho esto y decirle a los niños que están en una edad donde es importante y fundamental esa alimentación, que sea una alimentación balanceada, y obviamente a esas mamás jóvenes que no pretendan que sus hijas tengan una vida de una mujer ya de 30, 35 años, porque el metabolismo es muy diferente. Entonces yo creo que es muy importante, Martín, reforzar en casa. Una preguntita: ¿cómo podemos detectar, aparte de que nuestros hijos empiezan a cambiar su personalidad, que ellos están teniendo un tipo de desorden alimenticio, sobre todo en los niños hombres? Yo que soy mamá de un niño hombre que tiene 7 años. Mira, hay varios tipos de trastornos alimentarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, no lo voy a hablar tan técnico para que sea masticable para todos, pero digamos, hay unos que simplemente dejan de comer. Entonces se habla de esos problemas de restricción calórica. De estas personas que dejan de comer, empiezan a comer como pajaritos. Entonces, no, hasta aquí no más, es que ya me llené, es que ya no quiero más. Y bueno, empiezan a dejar comida que antes, en otra etapa, ya no la dejaban. Por ejemplo, los chicos en educación pública
que tienen derecho a estos programas de alimentación en el colegio. Los papás desconocen en realidad qué tanta comida están ellos ingiriendo, sea porque les gusta, sea porque no les gusta, o van a comer junto con sus pares, que son sus amiguitos y amiguitas, y algunos les dicen, ay, no comas eso porque eso engorda. Entonces los papás tienen que ir a observar también allá a ver si hay cambios dependiendo de las creencias de los otros. Pero también hay otro grupo de trastornos en donde la persona come aparentemente normal y a veces más de la cuenta, pero luego se causa un vómito, se toma un laxante para que le dé diarrea, o en el caso un poco también que se está incluyendo en estos grupos de la vigorexia, donde las personas comen pero van y corren 3 veces para poder quemar esas calorías. Entonces tienen en su mente todo el tiempo las calorías. Entonces esa es la forma del niño que está en la edad escolar, comiendo, almorzando, y lo ves que se va de una vez para el baño. Hay algunos que son como pajaritos que comen y de una vez va para el baño, pero uno conoce ese patrón en el niño, ¿sí? Pero alguien que de pronto de buenas a primeras empieza a ir al baño siempre que come, entonces hay que acercarse a la puerta, hay que escuchar qué es lo que está pasando allí, hay que ver qué pasó, si vomitó, si no vomitó. Este tipo de cosas tenemos que ser como muy gadgets, muy inspectores de encima de los chicos, sin acosarlos, sin bloquearlos, pero también estar muy, muy atentos observando ese tipo de comportamientos. Ahora, si uno ve ese patrón de perfección, si ve que empiezan como a preocuparse, entonces algunas mamás, algunos papás dicen, oh, pero tan divina mi hija, mírala, ya parece una mujercita, es que se viste como una mujercita. Pilas, eso es un peligro. Cuando ya la niña en edad escolar se empieza a querer ver como una mujercita, un poquito más escote, un poquito más delgada, un poquito donde se muestra de una forma más libre el cuerpo, esta niña podría empezar a estar con preocupaciones excesivas con respecto a su aspecto físico, y eso la lleva directo o le lleva directo a presentar algún tipo de trastornos, o por lo menos a ser proclive, ¿no? A ser muy como sensible a desarrollarlos. Entonces me parece que clave la observación, clave que los papás se metan en esos ambientes donde normalmente no están, llegarle de sorpresa a los chicos cuando están almorzando en el colegio público, en la escuela pública, y observar cómo es el patrón de alimentación, porque si no observan no van a detectar una señal a tiempo, y cuando nos llega el caso ya está muy avanzado, muy difíciles de manejar. La tasa de suicidios por trastorno alimentario en Colombia ha aumentado de una forma impresionante y se ha vuelto una morbilidad muy importante para estos chicos en etapa escolar. Entonces creo que ahí van como varias recomendaciones. Yo personalmente he tenido mucha experiencia con personas con trastorno alimentario. Algunas pasan inadvertidas, algunas parece que fueran normales porque parece que, pero no es así. Yo no sé si nos vamos de una vez con un caso de un televidente. Sí, listo, nos vamos con un caso de los televidentes. Martín, claro que entonces, sí, por aquí ya tenemos uno de nuestros televidentes que están muy atentos y nos dicen, muy buenos días. Para cuando el niño o la niña coma demasiado, tengo una niña de 11 años, come, pesa 70 gramos y ya la vio el pediatra, psicológica, endocrino y nada. ¿Qué pasa ahí, Martín? 70 kilogramos. Aquí nos está hablando de una niña que seguramente no medirá más de 1,50 y ya pesa 70 kilogramos, de 11 años. Entonces, menos de 1,50 debe estar y ya está como, yo creo que ya está en un grado de sobrepeso avanzado, obesidad. Entonces, este tipo de casos, la recomendación más importante es empezar con todo el grupo interdisciplinario, así como lo está haciendo, va muy bien. Está en manos de psicología, está con el pediatra, seguramente estará en un proceso de tema nutricional, y esto ya le va a cambiar un poquito el chip con respecto a su estado de salud. Que cómo llegó a ese sobrepeso, no sabemos qué pasó, qué ha pasado en su círculo familiar, en su círculo social, si de pronto tiene una enfermedad endocrinológica de base que le predispone a esto, pero aquí estamos hablando ya en un caso que no tiene que ver tanto con trastorno alimentario, sino que tiene que ver con una propensión a la obesidad. Entonces, que la sigan analizando así como va perfecto, y es un buen ejemplo para nuestros televidentes de cómo se manejan los niños con sobrepeso con grupos interdisciplinarios. Lo estás haciendo muy bien y va una carita feliz para nuestro papá o nuestra mamá que nos mandó este mensaje. Tatán, ¿tú qué opinas de esto? Martín, un tema bastante interesante. Mira, ahorita cuando tú hablabas de las cifras, estaba buscando aquí
para dar como un aproximado especialmente del mundo, y encontré que la BBC precisamente publicó que dice que los trastornos alimenticios en el mundo se pueden dar de lo siguiente: de 1000 mujeres, cada 7 tiene un trastorno, pero de cada 1000 hombres, solo uno puede cumplir con un trastorno. Entonces aquí es muy notorio que definitivamente esos trastornos son muy evidentes en las mujeres, por lo que hemos venido tocando este tema de encajar por ciertos parámetros de belleza más que todo, porque realmente los trastornos alimenticios se presentan es por esta patología. Martín, hemos dado ya consejos de cómo identificar a las personas que de otra manera estén padeciendo esto, pero quizás de pronto alguno de nuestros televidentes, algún padre, alguna madre se está viendo identificada porque está viendo sus comportamientos en sus hijos. Digamos, cuando uno ya entiende que de pronto alguien de nuestro entorno está sufriendo con esto, ¿qué es lo más recomendable? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Pedir una cita médica? ¿Hay que llevarlo a un psiquiatra? ¿Hay que llevarlo a un psicólogo? ¿Cuál sería como ese paso a paso para poder ayudar a las personas que de otra manera que empiezan a sufrir esta enfermedad? Martín, es una enfermedad muy dolorosa porque ellas no son conscientes de lo que se están generando en su físico y aparte en su mente. Sí, así es, Tatán. La estadística que cuentas es una estadística tal vez para el continente europeo, ¿no? Que es donde la gente también se preocupa menos un poco del tema, son muy como aislados, muy autónomos y no se dejan llevar tanto por las tendencias de fama, de medios, cosas así. Pero en nuestros países es importantísimo. Miren, recuerden que nuestras familias se forman viendo novelas y esa es una de las primeras escuelas de nuestros chicos. Las novelas en la televisión y todos esos dramas y la delgada, la bonita, la princesa, la cenicienta, todo este tipo de cosas, y en ese camino se construye la autoimagen y el autoconcepto. Entonces, lo primero que uno debería observar, miren que también el tema de la nutrición, uno podría decir, los padres que le enseñan a su hijo nutrición están haciendo algo muy bueno por ellos, porque les están enseñando a controlar su balance nutricional y tal. Pero miren que no es tan así, porque a veces esos papás que saben tanto de nutrición le terminan generando una carga a los hijos de esos contenidos nutricionales que los enferman, realmente los enferman. Entonces estos chicos empiezan a sufrir haciendo cálculos calóricos, hablando del azúcar, hablando de la grasa, hablando de los fritos, y dejan muy poco a su autorregulación y toman el parámetro que les imponen sus padres con respecto a este tipo de regulación. La gente que llega enferma, realmente enferma, como los casos que tú dices, Tatán, ya cuando de verdad es un caos. Lograr recuperar a una persona con anorexia ya en un estado avanzado es un tema de hospitalización. Y la gente diría, pero pues, ¿cómo se corrige el problema alimentario? Pues comiendo. No, no es así, no es comiendo, porque es cambiando todas esas creencias y todo eso que quedó en su pensamiento, que le generó un hábito que es muy difícil de romper. Es como si tratar a un adicto, personas muy difíciles de tratar cuando llegan a ese estado. Hay que reconocer siempre, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Cómo se conocen, hasta dónde va uno en cada uno de los rangos para no ser obsesivo como papá con los chicos en el tema de la comida. ¿Cómo se logra saber? Pues busquen los profesionales, para eso están. Vayan a su consulta de crecimiento y desarrollo, la consulta de pediatría. De estos temas hay que ir, pero no. La gente en Colombia, como va, es cuando está la enfermedad y no para aprender a prevenirla, pues por eso terminan en este tipo de cosas. No hay que desentenderse de los chicos, Tatán. Las señales, les di un resto de señales, pero puede haber muchas más. Pero lo primero que deben hacer con sus hijos es generar un canal de comunicación. Si ustedes son invalidadores de sus hijos, si ustedes cada vez que sus hijos le comentan, le presentan una inquietud, ustedes de una vez los regañan, los invalidan o algo, a los adolescentes y a los chicos en etapa escolar hay que ser muy estratégico en la comunicación. Ya es que volverse, entre comillas, el amigo para poder saber. Hay que, como el caballo de Troya, me meto dentro del caballo para poder saber qué hay adentro. Así toca con los chicos. Si ellos vienen a decirle algo, nunca invaliden, siempre escuchen y denle cuerda para que le sigan contando, y así ustedes van a detectar a tiempo señales para poder controlar este problema tan importante en el cual no queremos que caiga ninguno
de nuestros niños en Colombia. Entonces, bueno, yo creo que los dejé sensibilizados con el tema. A Mile le mando un abrazo hermoso, lindo, cálido, un besito en ese cachete, pero nos tenemos que ir porque ya se nos acaba el tiempo en vivo. Así que un besotote a ustedes televidentes, no se pierdan que este miércoles vamos a estar todavía acá y les traigo un tema súper chévere y muy práctico, y es qué hacemos con la ansiedad, porque es que ya todos sabemos de ansiedad, pero ¿qué vamos a hacer? Les vamos a dar unos secreticos para ello. Nos construimos entre todos y esto fue por hoy, gente de mente.